Desde sus inicios, Luisiana fue un bastión del francés, pero ahora el estado lo está perdiendo. En 1960, había 1 millón de hablantes de francés en el estado. En 2023 se estima que solo hay 120,000, y solo 20,000 hablan francés cajún. Ahora hay más hispanohablantes en el estado, unos 160,000. El declive del francés ha ocurrido rápidamente, y hay más en juego que solo perder el idioma en el estado. También se corre el riesgo de perder partes importantes de su cultura. Para entender cómo Luisiana salvará su francés, debemos ver cómo lo obtuvo. Luisiana, o el área que la integra hoy, fue parte de la Nueva Francia, colonia fundada por Francia en el siglo XVII. Los franceses originalmente reclamaron Luisiana en 1682 como una colonia francesa, incluso nombrando la tierra en honor al rey Luis XIV. Los franceses colonizaron Luisiana hasta 1803, cuando Estados Unidos la compró en la compra de Luisiana. Aunque Estados Unidos tomó el control, la cultura y el idioma francés persistieron en Luisiana. Pero con el paso de los años, el francés que se hablaba en Luisiana evolucionó y tomó una forma única. Esto sucedió debido a los diversos grupos que llegaron a Luisiana a lo largo de las décadas. Todo inició con los colonos franceses, pero inmigrantes de otros lugares, como Haití y Canadá, también modificaron el idioma. Las relaciones comerciales con las tribus nativas americanas cambiaron el idioma, ya que la comunicación con los franceses añadió nuevo vocabulario. En Luisiana, algunos dialectos franceses incluyen palabras nativas y francesas. Una gran influencia fue el grupo de los acadios, originarios de la Francia rural. En 1604 llegaron a Acadie, futura Nueva Escocia, y se establecieron como agricultores y pescadores. Vivieron allí más de un siglo, hasta que Gran Bretaña tomó Acadia en 1713. Los franceses que vivían allí tuvieron problemas con el gobierno británico por negarse a jurar lealtad a la monarquía. A mediados de 1700 Gran Bretaña expulsó por la fuerza a los acadianos, enviándolos a Francia, el Caribe británico y las colonias británicas. La mayoría de los acadianos no estaban satisfechos con donde terminaron, así que algunos se mudaron a la zona rural de Luisiana, y para 1800 ya eran miles. Evolucionaron hasta convertirse en un grupo que sería conocido como los cajunes, y tuvieron una gran influencia en el idioma francés en Luisiana. En última instancia, estas diversas influencias crearon una versión del francés que llegó a conocerse como francés cajún, un idioma único de la región. Hoy, Luisiana destaca por su mezcla de culturas y su idioma. Además de la influencia del francés cajún, la música en Luisiana está influenciada por el idioma, y eventos famosos como el Mardi Gras están fuertemente influenciados por el trasfondo francés del estado. El Mardi Gras en Nueva Orleans es conocido en todo el mundo, y de hecho, es un nombre francés que se traduce como martes gordo. Es una gran celebración el día antes de la Cuaresma, una tradición católica de ayuno en febrero. La tradición empezó en Francia, pero ahora es un evento famoso de Nueva Orleans y parte clave de la cultura de Luisiana. Aunque la influencia francesa sigue en la cultura y tradiciones de Luisiana, eso no significa que no esté desapareciendo. Tras adquirir Luisiana, Estados Unidos buscó eliminar la influencia francesa y americanizar el estado. A fines de 1800, quienes hablaban francés en Luisiana sufrieron discriminación por asociarse con pobreza y baja educación. El estigma provocó cambios legales en Luisiana. Por años, el gobierno incluyó a hablantes de inglés y francés y sus culturas. En 1845, la Constitución de Luisiana permitía a los legisladores usar inglés y francés en reuniones gubernamentales. Todas las leyes se escribían en inglés y francés hasta mediados del siglo XIX, pero en 1864, la Constitución cambió, y ya no era obligatorio redactarlas en ambos idiomas. Se permitía que personas sin inglés ocuparan cargos públicos, y la Constitución se publicó en inglés, francés y alemán. En 1868, tras la Guerra Civil, la Constitución estatal cambió y estableció que los procesos legales serían solo en inglés. La Constitución retrocedió en 1879 al establecer que ciertos procesos y leyes serían en francés. En algunas zonas, donde predominaba el idioma, se permitió la educación básica y secundaria en francés. Tras varios cambios legales, en 1921, el gobierno estatal modificó la Constitución de forma permanente. Tratando de eliminar el francés para siempre, prohibieron la enseñanza del francés en todas las escuelas públicas. Si eres parte de la gran población que solo hablaba francés, qué mal. Buscaban adoptar el inglés como idioma universal, pero los habitantes de Luisiana no eran vistos como suficientemente estadounidenses por no hablarlo. Muchos francoparlantes resistieron la ley, viéndola como intrusión extranjera, y muchos, en cambio, decidieron enviar a sus hijos a escuelas católicas privadas francesas, donde las clases se impartían completamente en francés. Sin embargo, al gobierno no le agradó esta laguna legal,
así que eventualmente exigió que todas las escuelas, tanto públicas como privadas, enseñaran en inglés. Contrataron maestros que no hablaban francés para asegurar esto. Aunque se prohibió el francés en las escuelas, muchos francoparlantes siguieron resistiendo, pero eventualmente, estos estudiantes empezaron a enfrentar castigos corporales por hablar francés en la escuela, así como la posibilidad de ser expulsados por completo si continuaban hablándolo. Esto hizo que hablar francés fuera aún más discriminado. Las personas que hablaban francés cajún en Luisiana eran vistas como incivilizadas. Empezó a desaparecer cuando la gente notó que no hablar inglés afectaba a sus hijos. Durante los 1900 enseñar francés en la escuela y en casa fue cada vez menos común. La Segunda Guerra Mundial también tuvo un impacto sorprendentemente grande en el francés cajún. Durante la guerra, muchos jóvenes franceses de Luisiana se fueron a luchar por su país, pero se encontraron con un problema. Algunos de ellos no podían comunicarse con sus compañeros soldados estadounidenses, que solo hablaban inglés. Así que muchos de estos hombres tuvieron que aprender inglés para servir en la guerra militar. El voluntariado y la propaganda reforzaron el sentimiento y estilo de vida estadounidense, promoviendo la unión nacional y la adopción del inglés. El énfasis en la identidad estadounidense impactó mucho a los niños cajunes. El censo mostró que el francés cajún como primer idioma bajó 17% entre cajunes nacidos durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor disminución individual desde principios del siglo XX. Solo tomó un par de décadas después de la guerra para que Luisiana se diera cuenta de que no quería perder una parte tan importante de su historia y cultura. Con pocas personas que aún lo hablan y envejeciendo, comenzaron a tomar medidas para preservar el idioma. La Segunda Guerra Mundial redujo el uso del francés en Luisiana, pero sus habitantes ayudaron al país gracias a su dominio del idioma. La mayoría de los soldados que hablaban inglés tenían dificultades para comunicarse con los aliados francófonos, así que hablar francés se volvió un recurso vital para el ejército de Estados Unidos. Los francófonos de Luisiana podían comunicarse, descifrar mensajes y traducir documentos con europeos francófonos. Lo que antes era una señal de mala educación en Estados Unidos, se usaba ahora para apoyar el esfuerzo de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la discriminación contra los francoparlantes en Luisiana disminuyó y la situación mejoró. En 1968, la legislatura del estado de Luisiana creó el Consejo para el Desarrollo del Francés en Luisiana. Buscaba preservar y promover el idioma, la cultura y la herencia francesa en Luisiana. Este consejo surgió para revertir prácticas que suprimieron el francés desde 1900. El Estado impulsó programas de inmersión en francés en vez de restringirlo en la educación. Impulsó los negocios y el turismo franceses, elementos clave que atraen visitantes al Estado. En 1974, Luisiana eliminó el requisito de clases en inglés en todas las escuelas. La Constitución permitió a los franceses de Luisiana conservar su cultura y continuar usando su idioma. En 1980, los franceses de Luisiana lograron otra victoria legal federal. Un caso llamado Roach contra Dresser Industrial Valve and Instrument Division llegó a la Corte Suprema. El caso fue presentado por un hombre llamado Calvin Roach, quien afirmó que su empleador, Dresser Industries, lo despidió por su herencia cajún. La Corte Suprema falló a favor de Roach. La decisión impactó a los franco-luisianos y reconoció a los cajunes como grupo étnico protegido según la Ley de Derechos Civiles. Las empresas no podían discriminar a los cajunes por raza o herencia, lo que fue clave para los franco-luisianos tras años de discriminación a hablantes de francés en el estado. Con este fallo, el gobierno federal reconoció oficialmente el valor de la cultura y el idioma franco-luisiano. En los 90, el francés se añadió a letreros y empaques en Luisiana, como en el barrio francés de Nueva Orleans y Lafayette. Eso nos lleva a la actualidad, donde, desafortunadamente, el francés de Luisiana sigue casi extinto. Uno de los mayores obstáculos para salvar el idioma es asegurarse de que los jóvenes lo aprendan. La mayoría de los francoparlantes en Luisiana tienen más de 70 años y pocos jóvenes priorizan aprenderlo. ¿El español es más útil en el país? Entonces, ¿cómo planea Luisiana cambiar esto? ¿El Consejo para el Desarrollo del Francés en Luisiana aún trabaja para acercar el francés a los jóvenes? Actualmente, unos 100,000 estudiantes asisten a escuelas de inmersión en francés en Luisiana, pero estos programas no siempre funcionan como deberían. Muchos programas de inmersión priorizan el francés formal sobre el cajún, ya que los maestros suelen venir de Francia o Quebec. Incorporar francés nativo de Luisiana en clase puede dificultar captar todos los matices. Existen diversos dialectos en el francés de Luisiana, desde criollos del Caribe hasta dialectos de tribus nativas americanas. Cuando los estudiantes aprenden francés en clase, suelen conocer el idioma, pero no todos los dialectos nativos del estado. El estado busca adaptar programas de inmersión para enfocarlos en la población, fusionando dialectos nativos americanos y franceses surgidos durante siglos.
Pero incluso con estos programas de inmersión, muchos estudiantes en ellos no tienen razones para hablar francés fuera de la escuela. Como en la mayor parte de Estados Unidos, en Luisiana se habla principalmente inglés, por lo que muchos estudiantes no practican francés fuera del aula y les resulta difícil conservarlo tras terminar la escuela. Algunos programas han funcionado, y las escuelas de inmersión ayudan a mantener el francés en la vida diaria y cultura de Luisiana. En Lafayette, un bastión del francés de Luisiana, bandas que cantan completamente en francés se presentan tanto a nivel local como global. Muchos músicos aprendieron francés en escuelas locales y ahora usan esas habilidades globalmente. Así que los programas de inmersión han ayudado a prolongar la influencia francesa en la cultura de Luisiana, y una gran parte de la cultura por la que el estado es conocido es su música única. Gran parte del esfuerzo para recuperar el cajún. El francés ha estado menos presente a nivel gubernamental y más a nivel familiar, comunitario e individual, ya que el francés es una parte muy importante de la herencia y las raíces de muchas personas. La conciencia sobre la desaparición del francés en Luisiana ha motivado a nuevas generaciones a recuperarlo. Así que aprender francés de Luisiana ha permitido que muchas personas en Luisiana se reconecten con su ascendencia y su sentido de identidad. Aprender el idioma también le da a la gente la oportunidad de conectarse con las generaciones mayores, así que unifica a las comunidades con hablantes de francés. Entonces, con este deseo de aprender, ¿mucha gente realmente ha logrado aprender el idioma? Bueno, resulta que muchas veces, el deseo no es suficiente para salvar el idioma. No es fácil realmente aprender un idioma, se necesitan miles de horas. Así que aquellos que desean aprender el idioma enfrentan muchas más dificultades que quienes empezaron a aprenderlo prácticamente desde su nacimiento. Idealmente, los abuelos que hablan francés de Luisiana empezarían a hablarlo alrededor de sus nietos y con ellos, porque los niños pequeños aprenden los idiomas mucho más fácilmente. El problema es que esto sigue siendo raro, incluso con el impulso para el resurgimiento del idioma. Las personas que hablan francés en las comunidades de Luisiana han tratado de solucionar eso de alguna manera, y su método es sencillo. Los hablantes de francés que quedan en algunas comunidades intentarán reunirse y simplemente hablar francés en público. Se reunirán en una cafetería u otro lugar público y conversarán entre ellos en francés. Esto puede parecer un acto muy pequeño, pero es su manera de normalizar el escuchar francés en sus vecindarios y ciudades. De nuevo, está pensado para tener un efecto similar al que tiene cantar únicamente en francés en la comunidad. Busca inspirar a otros a aprender y preservar el idioma para futuras generaciones. Escuchar francés con más frecuencia ha impulsado su resurgimiento. Los jóvenes que hablan francés en Luisiana son clave para impulsar el idioma a futuras generaciones. El francés de Luisiana ha llegado a los medios gracias a grupos como Tele Louisianae, un proyecto que impulsa el activismo por el idioma en ese estado. Grupos comunitarios y legisladores estatales organizaron el evento para preservar el idioma. Aloha podcasts y videos sobre el idioma y la comunidad francófona de Luisiana. Estos programas han generado conciencia sobre la causa. Permiten que los jóvenes, que usan medios modernos, aprendan y se conecten con las raíces y el francés de Luisiana. Varias organizaciones turísticas han sido clave para convencer al gobierno y comunidades de recuperar el francés local. Suele ser un buen punto de venta para el turismo, porque ofrece algo único que la gente no puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Esto da al estado mayor atractivo internacional y atrae más turistas, especialmente de países francófonos interesados en visitar Luisiana. Así que, salvar el idioma se ha convertido no solo en un esfuerzo por salvar la cultura y las raíces de un grupo de personas, sino también en una empresa económica lucrativa que da la bienvenida a más personas de diferentes partes del mundo para disfrutar de Luisiana. Existen otras dinámicas que amenazan el francés en Luisiana, como los cambios en el entorno del estado. Gran parte de Luisiana está siendo afectada por el aumento del nivel del mar y las inundaciones subsecuentes también, y muchas de sus partes ya se han hundido. Las zonas de mayor riesgo están al sur, cerca de la costa, donde viven muchos francoparlantes. Así que, a medida que muchos se ven obligados a mudarse, la comunidad, que ya es pequeña, se dividirá en grupos aún más pequeños. Ya hemos visto que esto sucede cuando la isla de Jean Charles antes albergaba a miles en sus 22,000 acres, hoy solo quedan 320 tras perder casi el 99% de su tierra por intrusión de agua salada y hundimiento del suelo. Los habitantes de la isla de Jean Charles fueron la primera comunidad desplazada por el cambio climático en EU. La mayoría se mudó en 2022. También está la realidad de que, aunque el francés pueda sobrevivir en algunos lugares, el francés cajún en sí está aún más en peligro. Solo el 16% de los hablantes de francés tiene ese dialecto. Aunque ahora se enseña francés en las escuelas, el dialecto local sigue en riesgo porque ya no se enseña a los niños. Entonces, incluso con todos estos esfuerzos para salvar el idioma, ¿está destinado a desaparecer el francés de Luisiana? ¿O superará sus muchas barreras y continuará por más generaciones? Hay motivos para ser optimistas de que se mantendrá en alguna medida. Con diccionarios y proyectos mediáticos usando el francés de Luisiana,
Este idioma se preserva en varios medios. El movimiento se ha expandido entre jóvenes de Luisiana que adoptaron el francés local como herencia. El orgullo por el idioma y cultura lo ha hecho más popular. No se sabe qué papel tendrá el francés de Luisiana, ni cuán frecuente será su uso diario en un país de habla inglesa. Aún así, hay razones para ser optimistas de que el idioma seguirá activo, al menos por ahora. Gracias por ver el video.